Buenas tardes, maestra. Somos los alumnos del grupo 35 cuatrimestral Santiago Javier y Miguel David, y hoy hablaremos acerca de lo que es la deforestación, la desertificación y la escasez de agua en el mundo, ya que son problemas que han estado evolucionando a lo largo del tiempo y no solo están acabando con la humanidad, sino también con todo el planeta. El primer punto que queremos tocar es ¿qué es la deforestación? ¿Qué entendemos por deforestación? Como todos sabemos, es el resultado de la actividad humana a lo largo del tiempo. Es una actividad que consiste en eliminar bosques y árboles en un área determinada. Es un proceso en el que se talan los árboles y se queman para utilizar la tierra para otros fines como lo es la agricultura, la ganadería, la urbanización y sobre todo la construcción de infraestructuras. La deforestación tiene varias consecuencias negativas para el medio ambiente y la sociedad, entre las cuales incluye el cambio climático, ya que los bosques absorben grandes cantidades de dióxido de carbono, lo que ayuda a regular el clima global. Pero la deforestación, por lo tanto, contribuye significativamente al cambio climático al liberar grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera. Santiago Javier y Miguel Maldonado. El día de hoy le vamos a hablar de la deforestación, la desertificación y la escasez del agua en el mundo que causa varios imprevistos en la sociedad. Para comenzar tenemos la deforestación, que es un problema muy habitual y bastante recurrente en nuestra sociedad, ya que como muchos sabemos el papel, por así decirlo, papel de baño, papel con el que escribimos usualmente, se extrae de estos árboles, los cuales nosotros necesitamos como un ecosistema natural para sobrevivir, ya que estos producen oxígeno y filtran nuestras emisiones de CO2 que nosotros eh, exhalamos al respirar. También podemos tener en cuenta que es demasiado frecuente la tala ilegal de los bosques, lo cual ha provocado que muchas de las especies endémicas de la región en las que se habitan la flora y la fauna se vean bastante dañados, ya que estos tienen una desigualdad mayor a nosotros, ya que como nosotros sabemos el ser humano tiene un raciocinio y un pensamiento o inteligencia, si se quiere ver así, mucho mayor que ellos. Entonces, al talar sin medida las hábitats de estos mismos animales, pierden sus casas y la flora y la fauna desaparece, causando que varias plantas y animales se extingan por completo. El constante uso de las maquinarias al talar provoca que los suelos no sean fértiles en un futuro para poder volver a crecer los árboles y de nuevo volver a generar esa biodiversidad que existía en esa región. Claramente se han implementado nuevas técnicas de tala de los árboles o de las mismas regiones en las que se necesita extraer para poder eh, generar estos recursos que nosotros ocupamos día a día para poder tener higiene o simplemente subsistir. Se han generado medidas drásticas y bastante mejorables, como por ejemplo los cepillos de dientes que normalmente están hechos de plásticos, ahora son de bambú, hojas que son reutilizables o simplemente no se empieza a utilizar la tecnología en libretas o cualquier otro método para escribir. Pero esto es también una problemática, ya que la tecnología asimismo es demasiado cara para que una persona de bajos recursos pueda adquirirla. Como sabemos, también la erosión de la tierra por la desertización es provocada por causas naturales. El, el suelo y las placas tectónicas cuando se acomodan generan cambios drásticos en la superficie terrestre, lo cual esto provoca que muchas de las especies, igualmente que con la deforestación, se ven afectadas. Pero esto es un proceso totalmente natural. También se puede generar cuando las lluvias o las tormentas pluviales, como todos sabemos,
todo el agua se filtra a los subsuelos causando mantos acuíferos, lo cual provoca que haya sequías o simplemente la tierra deje de ser fértil para las nuevas especies que podrían evolucionar y existir ahí. La, Asimismo, la desertificación es producto del humano, el constante uso que tenemos todos de las industrias, nuestro día a día, o simplemente el constante uso de las tierras en la agricultura o la ganadería, lo cual es uno de los puntos bastante importantes a destacar aquí, porque la ganadería es una de los mayores contaminantes, ya que las emisiones que estos animales generan al excretar sus desechos fecales provocan demasiados gases nocivos para la salud y el ambiente, que son en un principio tienen mayor dificultad de filtrar los árboles, ya que como sabemos, anteriormente visto en la deforestación, eh, al no existir tanta variedad de árboles, no se puede filtrar también el oxígeno y causa que haya problemas en las ciudades por la gran acumulación de personas que hay, por ejemplo el smog o simplemente las lluvias tóxicas que se generan por las emisiones de CO2 que hay en el ambiente, llegan a las nubes al evaporarse con el agua y estas generan que las lluvias sean más ácidas y no tengamos nosotros la manera de filtrarlas y sean nocivas para nuestra salud. La erosión de la tierra provocada por el humano se debe igualmente a las maquinarias, al constante uso de los sistemas de riego o de la sobreexplotación de la agricultura. Podemos notar que los cambios en esta en estos suelos, por ejemplo, si vemos los suelos del Amazonas, son completamente fértiles, ya que tienen el constante uso de agua, ya que el río que pasa por ahí, como todos sabemos, es el más grande del mundo. Bueno, uno de los más grandes del mundo, al igual que la selva amazónica. La selva amazónica también ha sido afectada por el uso humano y también por causas naturales, asimismo como se experimentó en 2020, el incendio que se fue titulado en las noticias como un incendio de los pulmones de la Tierra, causó que mucha fauna perdiera la vida, al igual que la flora, y esto causó un severo daño, pero asimismo en ese tiempo la pandemia del COVID-19 ayudó a que mientras las personas no salíamos de nuestros hogares, la flora y la fauna, asimismo como el ecosistema propio, pudiera curarse como si tuviera sus organismos para defender de su hábitat. Y con esto tenemos como conclusión que el ser humano, al igual que la naturaleza, provoca bastantes cambios y alteraciones a nuestro ecosistema y a nuestro planeta Tierra, lo cual es muy notorio al, al darnos cuenta de que estos problemas son muy drásticos y nos afectan completamente a nosotros. Nuestro equipo como propuesta tendría eh, la disminución del agua que utilizamos día a día en nuestras casas. Por ejemplo, al bañarnos podremos usar cubetas para guardar todo el agua que se riega, que aproximadamente son 70 litros que usamos cuando nos bañamos. Podríamos ahorrar por decir un número, un 30 o 40% de esta agua que se riega y así no desperdiciar tanto. También regar las plantas por la noche, ya que si se hace por el día, el agua se evapora y no deja que las plantas absorban estos nutrientes que necesitan para sobrevivir. Y por último, mi implementación sería que generáramos conciencia, pero también se ve como una problemática porque muchas veces las campañas que se hacen para el cuidado del ambiente son tomadas como una broma para la sociedad y son ignoradas completamente. Entonces esto provoca que sean palabras al aire. Mi propuesta sería hacer una campaña para hablar con el gobierno de nuestro país para que así ellos mismos nos puedan ayudar a nosotros y al mundo a subsistir con la flora y la fauna que tenemos
en nuestro ecosistema, así solucionando problemas de escasez de agua, la deforestación y la erosión de la tierra por causas naturales o por causas hechas por el humano. Hablemos de la escasez del agua. Como todos sabemos, es un problema cada vez más grave en todo el mundo. En muchas regiones la demanda del agua supera la capacidad natural de los recursos hídricos que tienen. ¿Esto qué puede generar? Pues primero un déficit de agua, y puede también afectar la producción de alimentos, la salud humana y la calidad de vida de las personas. La escasez del agua puede ser causada por diversas razones, entre las cuales se encuentran la sobreexplotación de los recursos hídricos, que consiste en ¿qué? En la extracción del agua excesivamente subterránea, superficial, y esto se debe a que lo requerimos en actividades humanas, como la agricultura, la industria y sobre todo en el consumo humano. Y esto puede reducir la disponibilidad de agua a largo plazo. Otro punto es el cambio climático. Las alteraciones en los patrones de precipitación a la hora de los desechos de humo que sacan las fábricas. Y esto hace que las nubes se generen de otra forma y aceleren la precipitación. También el aumento de las temperaturas pueden disminuir la cantidad de agua disponible en algunas regiones. Y sobre todo, una de las mayores causas que todos conocemos es la contaminación del agua. La contaminación del agua es con sustancias tóxicas, con residuos industriales y agrícolas, y sobre todo, y que no muchos toman en cuenta, son los desechos humanos. La cantidad de agua disponible se puede ver afectada no solo en cantidad, sino también en la calidad. También hay que tener algo importante. Es que la escasez de agua no solo es un problema en las regiones áridas o semiáridas, sino en la actualidad también pueden afectar las regiones húmedas y a los países que incluso tienen las reservas de aguas más altas en el mundo. ¿Y por qué pasará la escasez de agua en esos países? Eso se debe a que no gestionan bien o adecuadamente su uso de los recursos hídricos. La desertificación. Bueno, la desertificación es el proceso de la degradación del suelo en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas, y esto puede ser debido a la actividad humana o incluso al cambio climático. Se caracteriza por la disminución o pérdida de la capacidad del suelo para sostener la vida vegetal y animal, lo que puede llevar a la formación de zonas desérticas. La desertificación puede ser causada por diversas actividades humanas, como la sobreexplotación de los recursos naturales, la agricultura intensiva, la deforestación, el pastoreo excesivo y la construcción de infraestructuras. Además, los cambios climáticos como la sequía y el aumento de las temperaturas pueden agravar este proceso. Los efectos de desertificación incluyen la pérdida de la biodiversidad, la degradación del suelo, la reducción de la calidad del agua y la disminución de la producción de alimentos. Esto puede ser un problema muy impactante en la economía y las comunidades locales que dependen de los recursos naturales para su subsistencia. También tenemos la pérdida de biodiversidad. Los bosques son el hogar de una gran variedad de especies animales y vegetales, y la deforestación puede llevar a la extinción a muchas de estas especies. Sobre todo también está la degradación del suelo. Los árboles y las plantas ayudan a mantener la salud del suelo al absorber los nutrientes y prevenir la erosión. La deforestación puede llevar a la erosión del suelo y a la pérdida de fertilidad, lo que dificulta la agricultura y otras actividades. En conclusión, es fundamental cuidar el medio ambiente por diversas razones. Todas las acciones, las causas, las problemáticas, las consecuencias que se comentaron a lo largo de esta presentación. Hay que recordar que la acción individual y colectiva es crucial para proteger el medio ambiente y asegurar un futuro sostenible para las generaciones presentes y futuras. Cuidar el medio ambiente
no es solo una responsabilidad, sino también una oportunidad para promover una sociedad más justa, saludable y equitativa. Y esto fue la presentación del equipo de Santiago Javier y Miguel David. Y juntos cuidemos el planeta.